¿Qué onda, hijitos? ¿Cómo están? En este video yo les voy a explicar cómo tratar e interpretar los datos que nos arrojó una máquina de ensayos de tracción. Este ensayo mecánico del cual vamos a estar hablando se realizó para la elaboración de una tesis doctoral. Esta tesis trataba sobre manufactura aditiva o impresión 3D. Y lo que se hizo fue un cambio de algoritmo de impresión y entonces se necesitaba saber si este cambio hacía o más bien presentaba mejoras o empobrecimiento en las propiedades mecánicas del material, y para esto se realizó un ensayo de compresión. Entonces, a nosotros nos toca interpretar y analizar estos datos. En el laboratorio estuvimos trabajando con estos elementos que llamamos probetas. Estos elementos están hechos con un material que se denomina PLA, y las dimensiones de las probetas son establecidas por la norma ASTM D695. La norma también establece la cantidad de muestras que se necesitan para realizar el ensayo de compresión. En este caso, nosotros requerimos de 9 lotes con 5 probetas por lote. Entonces se hicieron alrededor de 45 pruebas. Para hacer estas pruebas, pues primero nosotros establecemos los puntos de referencia H, que pueden ver aquí, y entonces se aplica la carga. Esta es una carga creciente, lo que quiere decir que comienza con magnitudes muy pequeñas y va en aumento. Entonces se registran las mediciones. Pero ¿cuáles mediciones se van registrando? Pues si la longitud H va cambiando con respecto a la carga que se está aplicando y cuánto es ese cambio. Ahora, cuando empezamos a aplicar la carga, al principio no hay variaciones pues en este caso en la altura de la probeta, pero a medida que se va incrementando esta carga, comienza a haber variaciones pequeñitas, pequeñitas. Luego se sigue aumentando la carga y estas variaciones comienzan a ser grandísimas. Entonces, el diámetro cambia, como se puede ver aquí, y todo esto se va registrando para con los datos poder obtener la gráfica de esfuerzo de formación. Aquí ya tenemos una que es esta gráfica de aquí. Y de esta gráfica nos interesa esta parte. Pero ¿cómo se genera esa curva? Bueno, notemos que el esfuerzo empieza en cero y comienza a aumentar y aumentar, siendo el esfuerzo igual a la carga sobre el área. Si nosotros aumentamos esa carga, pero mantenemos constante el área, el esfuerzo aumentará. Entonces, seguirá este comportamiento de dependiente hasta este punto de aquí. Este es el punto de fluencia o es el esfuerzo de cedencia. Este esfuerzo es el esfuerzo necesario para que un objeto empiece a deformarse permanentemente. Y este objeto puede experimentar una deformación plástica sin llegar a romperse o fracturarse. Y se le conoce como fluencia porque desde este punto digamos que la probeta comienza a fluir o se empieza a deformar. Pero quizás digan, pero ¿cómo es que comienza a fluir? ¿Cómo es que la probeta comienza a tener esa fluencia después del punto de esfuerzo de cedencia? Si yo aquí puedo notar que del 0 al 1,4 hay hay una deformación. Invariablemente hay una fluencia de la probeta. Lo que sucede es que si no nos pasamos del esfuerzo de cedencia o de fluencia, nosotros estamos en la zona de fluencia elástica. La probeta sí tenderá a tener un cambio en su altura en este caso, pero la probeta podrá volver a recuperar su forma original cuando se le deje de aplicar
la carga. Si nosotros nos excedemos de este punto de fluencia, entraremos en la fluencia plástica. Es aquí donde, donde se presenta la deformación. Cuando a la probeta, si ya pasamos el esfuerzo de sedencia y a la probeta se le retira la carga, se le deja de aplicar la probeta va a tender a volver a su forma original. Pero si logra volver a la forma original, ya presentará deformación permanente. Después de este punto, ya aunque no se fracturen las probetas o no se dañen completamente, ya presentan una deformación de forma permanente. Entonces es importante porque nos dice qué carga soporta el elemento sin deformarse. Si nosotros trabajamos dentro de este rango de el esfuerzo de fluencia hacia abajo, el material recuperará su forma cuando nosotros dejemos de aplicar la carga. Y es como un resorte. Si a un resorte le aplicamos una carga que no exceda el esfuerzo de fluencia y luego le dejamos de aplicar esa carga, el resorte tenderá a recuperar su forma. Pero si nosotros nos pasamos de este esfuerzo de sedencia, cuando quitemos esa carga, sí, el resorte igual tenderá a recuperar su forma, pero ahora presentará unas porciones ya deformadas. Y esto es porque nosotros nos excedimos de este punto, que es el de fluencia o el de sedencia. Ahora, aunque el material sí puede soportar más carga después de este punto, pero ya pasando el punto ya se deformó y se deformó permanentemente. Ahora aquí en la gráfica tenemos lo que es la zona elástica y después del punto del esfuerzo de fluencia tenemos la zona plástica y hasta el fondo tenemos lo que viene siendo la fluencia por deformación. Entonces, el sector donde se presenta un incremento brusco en la deformación sin un incremento correspondiente en el esfuerzo se denomina esfuerzo de fluencia. Aquí podemos notar eso. Vemos, vamos a acercar un poquito más la gráfica. Tenemos esta aquí. Aquí notamos, en todo el comportamiento de pendiente, notamos que el aumento en la deformación varía, pero muy poco, va variando muy poco, de poco a poco, pero aquí del punto para allá notamos que la fuerza casi permanece constante, se podría decir que está constante y que el aumento de deformación se dispara, comienza a deformarse bruscamente, sin aumentar el esfuerzo. Ese es el esfuerzo de sedencia, perdón. Ese sector es el esfuerzo de sedencia o de fluencia. En otras palabras, el esfuerzo de fluencia corresponde al primer punto en el diagrama esfuerzo de formación en el cual la tangente de esta curva es horizontal. En cuanto comienza a hacerse horizontal, esta curva, ahí es el punto de fluencia. Y esto es muy importante para el diseño, porque con este punto podemos obtener una buena selección de factores de seguridad. Cuando se aplica una carga de modo que varíe el esfuerzo de cero, de este punto cero al punto B, y se quite esa carga, el material seguirá la misma curva de regreso al punto cero. Ahora, como sabemos, esa propiedad del material a recuperar sus dimensiones originales se le conoce como elasticidad. Y cuando ocurre esto, se dice que el material es elástico. Pero cuando se aplica una carga a nivel mucho mayor
de tal manera que esta carga alcanza el punto D, que es el esfuerzo de fluencia, y luego quitamos esa carga, el material sigue la línea del punto D al C de este diagrama. Esta línea es paralela a una tangente del diagrama esfuerzo de formación en el punto 0, a esta tangente de aquí. Ahora, cuando alcanza el punto C, la carga se ha retirado totalmente, pero ahí es donde persiste en el material una deformación residual o deformación permanente del 0.002 pulgada sobre pulgada o milímetro sobre milímetro, depende de las unidades con las que se estén trabajando. Es por esto que en la ingeniería se ha determinado que el esfuerzo de fluencia es aquel que produce un 0.2% o un 0.002 pulgada sobre pulgada de deformación permanente. Pero entonces, ¿cómo de estos datos que tenemos aquí pasamos a este resultado que tenemos aquí, que es la gráfica de esfuerzo de formación? ¿Y cómo determinamos el esfuerzo de fluencia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla con las dimensiones de la probeta. Estas son las dimensiones. En la norma vienen en pulgadas. Nosotros las transformamos para el diámetro en metro, para la altura en milímetro y para el área de sección transversal en metro cuadrado. Nosotros no vamos a utilizar la, la dimensión del diámetro. ¿Por qué? Porque la máquina de ensayos solo nos entrega lo que viene siendo la magnitud de la fuerza que se va aplicando y el desplazamiento en Y que va teniendo la máquina, las mordazas de la máquina, que tanto se van moviendo. Entonces, no hay manera de calcular la deformación o el cambio de diámetro que presenta la probeta. Pero de todos modos, la tenemos aquí. Bueno, entonces, primero nos dimos cuenta que, que la máquina, como ven aquí ustedes también, en un tiempo, por ejemplo, de un segundo, nos estaba poniendo fuerzas negativas y estaba generando este cambio de longitud, como podemos ver. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que estos números representan el setup de la máquina de ensayos. Por lo tanto, no los debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a introducir la probeta a la máquina de ensayos, la, la mordaza de arriba o pues la máquina se encuentra en una posición, pues digamos en la posición original. Entonces nosotros tenemos que mover manualmente lo que vienen siendo las mordazas hasta que hagan contacto con la probeta. Entonces, este desplazamiento relativo es eso, es lo que se tiene que, la distancia que se mueve la máquina para poder hacer contacto con la probeta. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cuando va a iniciar el ensayo? Pues cuando identificamos una fuerza cero. Podemos ver que aquí hay más fuerza cero, pero si se fijan, abajo le sigue una, acá hay otra, y hay negativas, pero aquí no. Aquí está la fuerza cero y ya comienza a haber una carga pues creciente, como les había comentado. Entonces aquí nosotros deducimos que aquí comienza el ensayo. ¿Y cómo corregimos este dato? Para corregirlo, nosotros creamos una columna a la que le pusimos delta H. Esta columna es la que nos va a mostrar
pues el cambio de longitud que va a tener la probeta, que va a ir teniendo la probeta según se le vaya aplicando la carga. Ahora, nosotros pues le vamos a dar clic y vamos a decir que esta celda va a ser igual a la celda F145, que esta celda F145 nos está diciendo que para que la máquina haga contacto con la probeta se tuvo que mover 0.152 milímetros. Entonces, a esa distancia es nuestra posición cero, porque la probeta no ha cambiado su longitud. Entonces nosotros ponemos que nuestra celda G145 va a ser igual a lo que vale esta celda menos pues el valor de 0.152. Damos enter y lo que procedemos a hacer es seleccionar y arrastrar, fíjense, y se van poniendo los valores. Ahora lo que sigue es calcular el esfuerzo. Nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área donde se está aplicando la carga. En este caso, el área sería la sección transversal de la probeta, que la tenemos exactamente aquí. Entonces, ponemos aquí abajo, le damos enter y ponemos la fórmula que vendría siendo la fuerza de 0 sobre el área de la sección transversal que está aquí arriba. Pero aquí agregamos algo, tenemos que fijar esa celda, la del área de la sección transversal, porque a la hora que nosotros jalemos esta fórmula hacia abajo, pues no queremos que cambie el, el denominador, que es el área de sección transversal. Entonces la aseguramos con los símbolos de pesos, damos enter y jalamos. Fíjense, y así se van a ir poniendo los valores. Ahora, lo que sigue calcular de que calculemos es la deformación. Como les comenté, solo vamos a calcular la deformación en la altura de la probeta y esta va a ser igual al cambio que tiene en su altura sobre la altura original, que es de 50.8 milímetros. Y los cambios pues nos los está dando en milímetros. Estos cambios, acuérdense que los determinamos con el desplazamiento de la máquina, con el desplazamiento relativo. Entonces, la deformación va a ser igual a el delta H, el primer delta H, que es 0, sobre pues la altura original que tiene la probeta, que es la celda B3. Aseguramos la celda de la altura original para que no vaya variando cuando vayamos jalando el valor. Y en este caso vamos a multiplicarla, todo el cociente lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque vamos a estar manejando porcentajes. Esto no nos estorbará en nada y al contrario nos va a facilitar la manera en la que leemos los datos. Es como si manejáramos otra escala. Entonces vamos a manejar los porcentajes de deformación. Entonces damos enter y como en los otros factores también arrastramos y así. Pero obviamente hasta abajo. Ya lo que sigue sería generar la gráfica de esfuerzo de formación. Esto simplemente pues nos vamos a insertar en gráfica, seleccionamos línea y luego ya seleccionamos los datos que en Y van a ser el esfuerzo y en X la deformación. Ahora para determinar el esfuerzo de excedencia, como ya lo estuvimos analizando anteriormente, dijimos que
en ingeniería se había determinado que el esfuerzo de excedencia es al 0.2%. Como estamos manejando porcentajes, pues aquí nos ubicamos al 0.2% y vamos a crear una línea paralela a la línea recta pendiente que tiene nuestra curva de esfuerzo de formación. Y aquí está. Esta recta pendiente, si la continuamos, por ejemplo, con otra línea, nos quedaría una línea así. Nosotros tenemos que crear una línea paralela, pero desde el 0.2% hasta que cruce la curva de esfuerzo de formación. En el punto que se crucen las líneas, ese es el esfuerzo de fluencia. Y como dijimos, al 0.2%, porque en ingeniería se determinó que el esfuerzo de fluencia o sigma y es aquel que produce un 0.2% de deformación permanente. Y ahora, para saber en qué valor de esfuerzo, cuántos pascales son de esfuerzo de fluencia, simplemente posicionamos, como vimos, el cursor ahí en el punto de la línea de esfuerzo de formación de la curva y Excel nos va a entregar el valor. Entonces, de esta manera hacemos el tratamiento de los datos que nos entrega la máquina para, para ensayos. Después, el valor que nos entrega Excel, pues lo podemos poner aquí en otra celda, el esfuerzo de excedencia, y ahora calculamos la elasticidad del material. Eso lo calculamos con el módulo de Young. Recordemos que el módulo de Young está dado por la pendiente que tiene nuestra curva esfuerzo de formación cuando se comporta como recta. Entonces seleccionamos de los primeros valores 2 puntos, por ejemplo este de aquí, aquí está este o este, porque aquí tiene comportamiento de recta. Los podemos ubicar aquí en la tabla o podemos buscar, por ejemplo, así vamos bajando y seleccionamos estos, este punto 1 y punto 2, y con estos puntos sacamos la pendiente. Recordemos que la fórmula de la pendiente, perdón, es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y de esa manera obtenemos el módulo de Young. Pero ¿qué les parece si juntos vamos haciendo uno paso a paso desde cero? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en casos como este, la máquina no nos arroja un valor de fuerza cero. Lo que nos da es un valor de fuerza negativo seguido de un valor de, pues de carga muy bajo, pero ya no negativo como este, 0.59. Aquí, donde está coloreado de verde, había otro valor negativo. Entonces, ¿qué se hizo para determinar el desplazamiento cuando la fuerza es cero? Pues se utilizó una herramienta del cálculo como la de interpolación. Lo que se hizo fue copiar el valor negativo que estaba aquí antes, pues se pegó en otra celda, aquí está, y luego copiamos ese desplazamiento que tenía este valor de, de la fuerza. Lo pusimos aquí. Como son valores negativos, pues se pueden despreciar. Entonces, para no crear otra fila y que se modifiquen las demás tablas, borramos esos valores
y escribimos el que nos interesa, que es el de 0. Después, abajo, pues pusimos el valor más próximo que tiene, que es este, y ya se procedió a realizar la interpolación y así obtuvimos esta distancia, este desplazamiento. O sea, que este número nos está diciendo que cuando la máquina de ensayos aplicó una carga de 0, la máquina se había movido 0.0171 milímetros para poder hacer contacto con la probeta. En algunos casos también se van a topar con esto y pues esta es una manera en la cual pueden resolver ese problemita. Este es el concentrado de mediciones completo. Aquí están los 9 lotes y si se fijan este es el lote 2 y son 5 pruebas porque son 5 probetas por lote. Esto es básicamente lo que nos arroja la máquina, nos arroja el tiempo, la fuerza y el desplazamiento. Por ejemplo, en el ensayo número 1, aquí podemos ver que no nos marca una carga 0, inicial de 0, pero nos marca esta, que es de 37.5 y luego de 343. Aquí podemos ver cómo en realidad lo que pasa es que está yendo de más a menos. Entonces, y notamos que el desplazamiento es 0. Entonces, si revisamos aquí abajo, no encontramos una carga 0, sino que va aumentando la fuerza, pero desde este punto. Entonces aquí fácilmente nosotros podemos cambiar esta fuerza a 0. Porque ahora en este caso, cuando se aplicó esta, y no habría necesidad de restar fuerzas, porque en este caso cuando se aplicó esta carga, se movió este desplazamiento y aquí sí podemos suponer que el desplazamiento relativo está directamente relacionado con el cambio de altura de la probeta. Así que este no lo vamos a realizar. A lo mejor pasemos a este. Entonces pasamos a este, que es el ensayo 2 del lote 2. Aquí tenemos los datos que nos arroja. Comprende el tiempo, la fuerza y el desplazamiento. Como habíamos mencionado, vamos a necesitar adelante las medidas de la probeta, entonces hay que agregarlas de una vez. Aquí no pasa nada si agregamos las columnas necesarias. Aquí está, mire, ¿ya vieron? Otra con estas dos mientras. Entonces, por ejemplo, pues yo aquí ya tengo la tablita. Más lo copio. Y para agilizar esto lo voy a pegar. Ahí están las dimensiones. Muy bien. Ahora aquí necesitamos agregar más columnas. Pero de este lado. Así. Son 3 para ser precisos. ¿Por qué? Porque para tratar estos datos, para poderlos interpretar, necesitamos agregar estas columnas. Esta la vamos a llamar desplazamiento o delta H mejor. Delta H. Este va a ser el esfuerzo y la deformación. Muy bien. Delta H es en milímetros, esfuerzo en pascales y la deformación es adimensional porque son milímetros sobre milímetros. O más bien es en porcentaje de deformación. Aquí vamos a ajustar el texto. Muy bien. Ahora vamos a interpretar lo que tenemos aquí, ¿no? Notamos que si bajamos tenemos una carga en 0, pero abajo hay una carga ya mayor a 0 y abajo tenemos de nuevo 0. Si seguimos bajando nos damos cuenta que ya no nos volvemos a topar con una carga 0. Entonces nosotros vamos a seleccionar aquí
como el inicio de nuestro ensayo. Lo voy a marcar para que no se me pierda con verde. Ahí está. Ahora vamos a modificar un poquito estos datos. Aquí sabemos que al aplicarse una carga cero, la máquina tuvo que moverse 0.007 milímetros para poder hacer contacto con la probeta. Entonces quiere decir que en la fuerza cero la probeta no presentaba ningún cambio de desplazamiento. Entonces vamos a poner la fórmula que va a ser J11 va a ser igual a I11 menos 0.007 como James Bond. Ahí está. Y ahora bueno, voy a quitarle el color para poder desplazarlo mejor. Aquí vamos a quitarle el borde. Muy bien. Si lo jalamos, ¿se fijan? Ahora sí nos va dando los cambios de altura que va a ir presentando la probeta según se le vaya aplicando la carga. Entonces podemos jalar hasta abajo. Vamos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí y ya ustedes lo hacen completamente. Ok, listo. Ya tenemos el cambio de altura. Ahora necesitamos sacar el esfuerzo. Nosotros sabemos que esfuerzo es igual a la carga, por ejemplo, 0, entre el área donde se aplica esa carga, que vendría siendo el área de sección transversal. La fijamos para que cuando nosotros recorramos la fórmula, lo que vaya variando sea la fuerza, pero se mantenga el área de la sección transversal. Entonces damos Enter. Le voy a quitar el color y jalamos también. Procedemos a recorrer la fórmula. Ustedes tienen que hacerlo hasta abajo. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque esto es nomás una muestra. Muy bien. Ahora, porcentaje de deformación. De una vez le voy a quitar los colores. Sabemos que la deformación se obtiene restando el cambio de la probeta, perdón, se obtiene con el cociente del cambio de la probeta sobre la longitud de la probeta original, ¿no? O sea, el cambio de altura, la variación de su altura sobre la altura original. Fijamos la altura original, damos Enter y procedemos a recorrer la fórmula, jalar la fórmula, todo hasta abajo. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, hasta aquí. Y listo. Ya tenemos los datos que se requieren. Ahora sí lo voy a colorear. Y estos datos los voy a poner en rojo para indicar que estos datos son el setup o la preparación que se hizo a la máquina para poder iniciar la prueba aquí. Ahora, ¿qué se hace con estos datos? Vamos a insertar otra columna. Digo que otra columna. Otra. Ahí está. Con estos datos nosotros vamos a obtener la gráfica esfuerzo de formación. ¿Cómo?
Bueno, vamos a insertar, línea, esta la primera, que sea, seleccionar datos, agregar, nombre, esfuerzo. Y los valores de la serie esfuerzo los vamos a arrastrar del 0 hasta donde quieran. Y lo único que tienen que hacer aquí para que no estén jalando hasta abajo es recorrerlo un poquito y luego se bajan. Se bajan, se bajan, se bajan. Y buscan el número de la celda del último valor. Por ejemplo, aquí es 2232. Aquí lo cambian de 33 a 2232. Esfuerzo. Y listo, ¿no? Ya tenemos los valores del esfuerzo. Ahora agregamos la deformación. Y hacemos lo mismo. Jalamos unos cuantos valores. Y ya sabemos que metimos 2232 valores de esfuerzo. Tenemos que meter los mismos de deformación. Entonces aquí nomás ponemos 2232. Aceptar. Ahora tenemos que editar el eje horizontal de nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque aquí simplemente nos va a mostrar del 1 al 2232, pero nosotros no queremos eso. Queremos que nos muestre los valores de porcentaje de deformación. Entonces arrastramos unos cuantos y colocamos aquí 2232 porque estamos metiendo 2232 datos. Aceptamos, aceptamos. Y así nos queda la gráfica. A ver, vamos a ver, corroborar que todo esté bien. Esfuerzo, modificar. Fíjense, aquí no se seleccionaron todos, así que 2232, corregimos. Deformación, a ver, aquí tampoco. 2232, aceptar. Y aquí tampoco. Por eso la gráfica no quedaba bien. Aceptar. Listo. Y esto nos debe de quedar. Ustedes tienen que seleccionar un rango de datos el cual les permita apreciar con más detalle lo que vendría siendo esta curva. Como ya vimos, por aquí vamos a localizar el punto de fluencia. ¿Y cómo localizamos ese punto? Bueno, de esta manera. Aquí se me olvidó, se me pasó. Se me olvidó multiplicarlo por 100 para trabajar con porcentajes. Aquí lo multiplicamos por 100. Y aquí también lo voy haciendo así. Porque cuando jale la fórmula no quiero que se jale con todo el color. Entonces de aquí le voy a jalar hasta el 2232 para aplicar esa corrección. Hasta por aquí no pasa nada. Más todos los que están de una vez. Hasta más. ¿Por qué en porcentaje de formación? Porque así será más fácil para nosotros ubicar gráficamente el esfuerzo de fluencia. ¿Cómo? Pues de esta manera. Vimos que en ingeniería se determina que el esfuerzo de fluencia es aquel que produce un 0.2% de deformación permanente. Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos hacer una línea que sea paralela a la pendiente que tiene
esta curva de esfuerzo de formación. Ya ven que al principio esta curva tiene un comportamiento de pendiente y después, como notamos aquí, cambia. Entonces, hacemos una línea que tenga la misma pendiente, pero la tenemos que colocar paralelamente y uno de sus extremos tiene que estar al 0.2. O sea, colocamos esta línea al 0.2% de deformación. Aquí 0.3, supongamos que este es el 0.2%. Ahí. Vamos a cambiar de color. Y exactamente donde cruzan las líneas, donde se interceptan nuestra línea paralela y la curva de esfuerzo de formación, ese es el esfuerzo de fluencia. Entonces, para saber qué punto es, pues aquí podemos ver que vendría siendo un 42 megapascales aproximadamente. Entonces, por ejemplo, cuando dejamos el cursor aquí, nos arroja Excel el esfuerzo. De esta manera ustedes podrían, determinar qué esfuerzo es. Es que a veces esta línea nos estorba poquito. A ver, hagamos zoom. Ok, lo que voy a hacer es mandarla al fondo y ponerlo aquí. A ver si me muestra algo. Ahí está. 41, 389, 423. 41, 389, 423. Ahora, pues para ser exactos, con el punto decimal podemos buscar ese esfuerzo aquí. Lo buscamos aquí y ya lo ponemos. Pero bueno, de esta manera determinamos el esfuerzo de fluencia. O de cedencia, que es lo mismo. Ahora, necesitamos medir la elasticidad que presenta nuestro material y eso lo hacemos con el módulo de Young. Si estamos midiendo la resistencia que tiene este. ¿Cómo lo hacemos? El módulo de Young está caracterizado, está determinado por la pendiente que tiene nuestra curva de esfuerzo de formación. Así que nosotros tenemos que sacar la pendiente de esta recta y pues obviamente tenemos que escoger valores de la curva esfuerzo de formación, valores en los cuales la curva se comporta como recta pendiente. Estos valores están al principio, si se fijan. Por ejemplo, aquí de los 10 megapascales podemos buscar. Primero vamos a ir haciendo la fórmula. Esto es igual. Y ya. Podemos buscar aquí 10 megapascales. Desde aquí, ¿no? Entonces, la fórmula es Y2. Ok. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Como yo había puesto el igual acá en esta celda, ya simplemente nomás selecciono y voy modificando la fórmula. Doy Enter y listo. Aquí tengo la pendiente. Vamos a corroborar que esto sea correcto. L208 sería... Ok. No, aquí lo pusimos al revés. La deformación es los valores de las X. Así que creo que veamos si se puede recorrer esto. Si se puede. Voy a copiar y pegar. Ahí está. Y a ver otra vez.
Tenemos que y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok, aquí el problemita es que tenemos que encerrar con paréntesis. Y listo. Ahí está. Y aquí tenemos nuestro módulo de Young. Volvemos a traer al frente esta línea. Y listo. Y entonces, ¿esto para qué? Bueno, lo que se tiene que hacer es determinar todos los esfuerzos de sedencia de cada ensayo, de cada lote, para poder hacer una tabla comparativa, porque lo que nos están pidiendo son pues nuestras conclusiones, el resultado, es lo más importante. Entonces sacamos también todos los módulos de Young y hacemos nuestra tabla en la cual ponemos, por ejemplo, el promedio de esfuerzo de sedencia del lote 1 es tanto, el del lote 2 es tanto y el del lote 3 es tanto, así hasta el 9. El promedio de módulo de Young del lote 1 es tanto, es tanto, es tanto. Y así nos vamos hasta el 9, ¿no? Entonces, ya que tengamos todos esos datos, vamos a poder determinar si ese cambio que se hizo en el algoritmo de impresión realmente logró hacer una mejora en las propiedades mecánicas de, pues, del material. No, no del material, sino de lo impreso, de lo que se imprimió, del sólido que se imprimió. Entonces, si se logra ver que con este cambio de algoritmo se mejoraron las propiedades mecánicas y no solo mejorar las propiedades mecánicas, sino que el cambio de algoritmo lo que hacía era agilizar el tiempo de impresión. Entonces, a menor tiempo de impresión y mayores propiedades mecánicas, pues es obviamente que es una ventaja. Pero en el caso contrario, pues ya no presentaría ninguna ventaja o más bien quedaría a criterio de, de cada usuario el si quiere sacrificar tiempo por propiedades mecánicas. Entonces ya habría que evaluar esa situación. Entonces básicamente esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro este pequeño tutorial o pequeño media hora. Y pues si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario o me mandan un correo. Muchas gracias.